Buenas, esta es la meta 1.2 y esencialmente es una introducción a la ciencia de los datos, pero más específicamente a los datos en sí. Se indagarán qué tipos de datos hay, las etapas para recopilarlos, almacenarlos, representarlos y esa clase de temas se verán en la presentación. Me llamo Diego Valenzuela, soy la matrícula 210 4724 y estoy estudiando ingeniería en computación. Pues empezando con los tipos de datos, existen cuatro principales tipos, bueno, son tres principales tipos de datos, nomás que los numéricos se dividen en dos, pues son los numéricos, los categóricos y los ordinales. Los numéricos pues se dividen en dos, en continuos y discretos. Los discretos son básicamente son números enteros, eh, por ejemplo, pues cantidad de hijos, cantidad de pedidos, dinero total, ese estilo de cosas que pues al final son útiles para conteos, frecuencias y ese tipo de situaciones. Y los son los continuos, que son los que pueden tomar un valor de cualquier punto. Básicamente son rangos que se usan para estadísticas o algunos modelos que requieran cierto tipo de precisión. Em, Luego están los categóricos, que en sí son cualitativos más que cuantitativos. Bueno, y no, o sea, no tienen significado numérico, vaya. Y pues pueden ser estados civiles, localidades, y se codifican en un label diferente. Y luego están los ordinales, que son de orden inherente y importan la relación relativa entre niveles, no la distancia exacta. O sea, es una mezcla de los anteriores que tienen como una jerarquía específica. Un ejemplo pueden ser calificaciones de una película del 1 al 5. Luego, pues ¿cuál es el flujo de trabajo de la ciencia de datos? Pues este es un es un ciclo sistemático que transforma datos brutos en información que se pueda procesar. Según Talent, ese flujo implica la transición desde la recolección de información hasta su interpretación, asegurando que los datos sean limpiados y transformados para que puedan ser utilizados eficazmente por científicos de datos y analistas. Luego, según Talent, ¿cuáles son las principales etapas del flujo de trabajo? Pues esencialmente es la recopilación, la preparación e introducción, la entrada y el procesamiento y salida. En el caso de la recopilación, pues es básicamente la obtención de los datos desde múltiples orígenes. Aquí en pantalla hay unos ejemplos y pues en sí es la pura obtención de los datos. Posteriormente va la preparación e introducción. La preparación es básicamente la limpieza y organización de estos datos para eliminar errores o datos incompletos. Y posteriormente en la introducción, ya con los datos limpios, se convierte en un formato legible para máquinas que son, o sea, en sistemas de almacenamiento y así de cosas. Luego está la parte del procesamiento y la salida, que aquí es cuando se aplican pues algoritmos, modelos estadísticos, para así poder generar los resultados en base a los datos que se presentaron en la entrada y el procesamiento. Y luego es la salida, que va a presentar estos datos de una forma comprensible, ya sean gráficos, informes, para que se pueda pues traducir ya a un mensaje, que es lo que nos digan esos datos. Y pues por último pues está el almacenamiento, que pues es el guardado de los datos para un posible uso futuro. Luego, ¿qué formatos formatos de almacenamiento de datos? ¿Qué tipo de formatos hay? Pues el estructurado, que son principalmente, bueno, el más famoso es SQL, que son tablas, filas y columnas, que son fáciles de consultar y óptimos para operaciones transaccionales y análisis rápido. Luego están los no estructurados, que son los que no tienen formato predefinido, que pueden ser correos electrónicos, videos y otros. Y luego están los semiestructurados, que no están en una base de datos relacional, pero tienen algunos marcadores internos. Es una combinación entre los dos, ya que pues no están, o sea, los estructurados están ligados como a una tabla en sí,
mientras que estos no lo están, pero sí tienen una cierta clase de formato predefinido, como unos marcadores que indican un cierto formato. Y pues en donde se guardan en dos principales lugares, que son en bases de datos y en Data Warehouse. Luego, eh, aspectos éticos que se tienen que considerar a la hora de guardar datos, de almacenarlos. Pues según KPMG y Buena Dicha, algunos aspectos fundamentales para tener a consideración es la transparencia, es el poder comunicar claramente qué datos se almacenan y el porqué de esto. La privacidad del consentimiento, el asegurar que pues el titular de los datos, o sea, el dueño de esos datos haya dado el consentimiento y los derechos a que se puedan utilizar esos datos para, el fin que se requiera. La seguridad, que es implementar medios para que estos datos no se vean peligrados en filtraciones o otras cosas que puedan hacer que esos datos tengan un uso indebido o básicamente que pues no se usen para lo que fueron hechos. Y la responsabilidad y mitigación de sesgos, que es para asegurarse de que las decisiones son automatizadas y que revise sesgos de datos y modelos para que así sea lo más pues objetivo entre comillas posible. Y pues de las 5 fuentes que nos dio, utilicé esas tres: Insight Software, Talent y la de UniPython. Muchas gracias.